Nuestra familia es una familia de inmigrantes. Mi bisabuelo llegó desde Siria, se llama Emilio Salle Falí. Tuvo su único hijo acá, Humberto, que es mi abuelo, y con él partieron en Valparaíso y después se vinieron a Santiago. Siguió mi papá con el negocio y yo y mi hermano ahora somos la cuarta generación que sigue trabajando acá en el negocio, obviamente muy diferente. En su minuto llegó a ser como la segunda industria más importante de Chile. La industria textil Cristóbal, en alguna época de la historia de Chile, fue la segunda empleadora más importante que había después del campo. Habían alrededor de 300.000 personas empleadas en la industria textil, así que éramos un rubro bastante importante para la economía del país. Estas máquinas son el fin del camino que empezó tu bisabuelo, mi abuelo, Emilio Salle. No, porque están pensando en retapizar, en rearmar eso. Yo siempre pensaba que en la entrada. Mi familia, por el lado de padre y madre, vienen de la ciudad de Homs, en Siria. Es una ciudad industrial. Y él no logró, lamentablemente, terminar sus estudios secundarios porque tuvo un glaucoma en un ojo y perdió la visión de ese ojo. En el lugar donde trabajaba, aparentemente no lo trataba muy bien y decidió abandonar el trabajo, y no solo abandonar el trabajo, sino que irse de Siria. Junto a algún dinero, compró un pasaje en barco hasta Génova, y en Génova se tomó un barco que lo llevó a Buenos Aires. Tu bisabuelo, cuando llegó a Chile, no hablaba español. Por lo tanto, él se hacía pasar por un marinero italiano, porque así se vestía, con un uniforme que sustrajo en el viaje que hizo desde Marsella a Buenos Aires primero. Ahí estuvo algunos meses juntando dinero para poder pagar los muleros o arrieros que lo pasaron a los Andes, y ahí otro tren a Valparaíso, donde se juntó con un pariente que tenía ahí. Y acá llegó, como digo, absolutamente inmigrante, sin conocer la idiosincrasia del país, sin conocer el idioma. Y solo, me decía. Y solo, a los 12 años de edad. Empezó vendiendo alguna chuchería y tenía clientas que le compraban peinetas, pinches, broches, las típicas cosas que se consumían en aquella época en las casas cuando todavía se confeccionaba la ropa en las mismas casas. Con el tiempo logró juntar algo de dinero, arrendó en realidad una pieza, la dividió con una tela, puso un catre atrás y adelante había una ventana, y por esa ventana él empezó a vender productos directamente a la calle. Las clientas que tenían, aparte de las peinetas y demás cosas que les vendía, le empezaron a preguntar: oiga, ¿y no tiene hilo? Canutito de hilo, no tiene una bobina. Y ahí se le ocurrió a él: bueno, ¿y por qué no hacemos algo? Y con un mecánico hizo una máquina que está hoy día en la entrada de la Esa es la famosa máquina que está ahí. Esa máquina fue la que empezó a usar para hacer estas bobinitas, que empezó a venderlas en los cerros, y finalmente se hizo una situación económica ya más holgada, pudo arrendar un local. Y estas máquinas, como te dije al principio, son el fin de ese camino. Tu abuelito fue el que empezó a decirle: mire papá, le decía a mi abuelito Emilio, dígame qué necesita y yo veo cómo lo hago. Compró una hilandería. Y así fue como pudieron ellos empezar a producir sus propios hilados y poder entonces controlar la calidad de los productos que estaban pudiendo vender. Bueno, un poco con el ejemplo de tu papá, que en el fondo él me imagino que tampoco nació sabiendo de procesos productivos y tuvo que ir aprendiendo también. No de la hilandería, pero era un hombre con mucho ingenio. Y yo parece que algo de eso heredé. Y por suerte pudimos montar esta tintorería, que en su momento, hasta el año 2016, era la tintorería más moderna en hilado de Chile. Lamentablemente, ni aún con procesos de producción muy modernos, pudimos competir contra los productos que se traían del extranjero. Al principio de la década de los 80, cuando se decidió empezar a abrir el país a la competencia internacional, muchas de las industrias de acá en Chile empezaron a quebrar. No fueron capaces de soportar la competencia de productos extranjeros. El país siguió abriéndose, la industria de la confección empezó a jibarizarse,
La industria del calzado también le pasó lo mismo, hasta que finalmente a mediados de los 80, 84, 85, ya simplemente quedábamos muy pocos productores de hilo coser. Nos forzó eso a empezar a pensar en la posibilidad de también ir cerrando la operación porque no éramos capaces de competir. Y eso nos forzó en el año 2000 a cerrar la hilandería. La verdad es que había sido muy difícil porque también aquí trabajaba mucha gente, o sea, no era apagar la luz y apagar la máquina, sino que en el fondo también habían más de 200 personas en algún minuto trabajando, entonces eso debe haber sido súper complicado. Más que complicado, Cristóbal, fue doloroso. Sí. Porque hubo gente que tenía 30, 35 años trabajando conmigo y con mi papá. Algunos de ellos venían desde más atrás. En 3 turnos, 24 horas al día. Me costó mucho. Como empresario me dolió mucho parar. ¿Esos son los asientos del Lois? Tú ya estabas acá. Sí. Cuando empezó, 2010. Tú llegaste el 2010. Y tú empezaste a hacer esta conversión hacia la parte de las manualidades textiles, que son hoy día la parte más importante de nuestro negocio. Así que hay una conversión que es hija tuya, en realidad más que hija mía. Yo desde chica, yo salía del colegio y tenía que ir a trabajar al negocio de mi papá, que era en Valparaíso, y mi papá vendía todo. Todo lo que tú querías, él lo vendía. Era excelente vendedor. Yo creo que me llené de todo esto que yo vi y tengo mucho de él. Bueno, lo más importante creo que tenemos como empresa, que cada uno de nosotros contribuye con un pasado y con un presente, y la juventud hoy día con un futuro que realmente nos potencia. Lo que Cristóbal ha contribuido con su empuje en la parte de las manualidades, tú con tu carisma y tu perspicacia con las clientas, tu empatía con ellas. Yo creo que hacemos un equipo súper potente. Fue como una apuesta, yo llegué, no tenía tampoco ni una experiencia en el rubro textil. Empezamos a meternos un poco más fuerte en el mercado de las manualidades. No teníamos mucha experiencia y tampoco teníamos venta directa a público. Entonces nació la necesidad de poder tener como un insight, un feedback o empezar a conocer nuestro mercado directamente. La idea fue tener cursos. Lo que hicimos fue habilitar un espacio, hicimos un lugar bien acogedor, hicimos como un pequeño oasis para que gente pudiera venir acá a participar de actividades relacionadas con las manualidades textiles. Yo siempre soy clienta de modista de hace muchos años. Yo venía con mi mamá a comprar acá, venía con mi abuela. Me llama la atención que hay chicas que les gusta tejer y porque para la mayoría se ha transformado también como en una terapia. A pesar de que somos todas distintas, todas tenemos historias diferentes, las conversaciones que se dan en torno al tejido son siempre profundas y están relacionadas al día a día de todas las mujeres, es eso. O sea, ustedes vieron hoy día mismo que yo llegué mal, pero ya en un ratito me pude componer y como que la pena que tenía y todo eso se fue pasando de alguna manera. Por eso yo siempre pienso que el tejido es como una excusa. La verdad es que es un orgullo como muy personal poder ser parte de una empresa familiar y somos capaces de poder seguir siendo padre, hijo, mamá, hermano, afuera de la empresa y adentro de la empresa podemos seguir y empujar todo el mismo carro para el mismo lado con la misma fuerza. Entonces la verdad es que eso también es un orgullo gigantesco. Y tenemos la suerte de poder sentirlo de manera como orgánica y de manera natural. Entonces ahí facilita la cosa. No debiera suceder. O sea, lo tenemos en 2 partes. Es un negocio que acá en Chile es principalmente atendido por mujeres. No soy un experto, pero sí lo encuentro una actividad que es totalmente enriquecedora, que te aporta mucha calma, que te ayuda a pensar o simplemente entretención. Espero que cada vez lo sea más, ver hombres tejiendo en las calles, en lugares públicos, que me encanta poder verlo y que ojalá sean cada vez más.